Este año que acabamos de inaugurar tendremos que acudir muchas veces a la historia para evitar bulos y mentiras oficiales, la mayoría lanzadas desde el gobierno central. Es algo que Sánchez y su equipo hacen con mucha naturalidad. Igual que en Cataluña se hizo para justificar el nacionalismo y se explica una historia de 1714 que no es real, en el resto de España está ocurriendo cada vez más. Miren, se programan, como saben, 100 actos para recordar que este 2025 hace 50 años que Franco murió en la cama. 100 actos. El primero es el día 8 de enero, ya mismo, la semana que viene, en el Museo Reina Sofía. Como saben, han escogido una fecha en la que el rey Felipe no puede asistir. Hace meses que tiene una entrega de despachos de embajadores y posiblemente han escogido la fecha para que no asista y algunos le califiquen de franquista. Bueno, los juegos de Sánchez, ¿qué le voy a contar? Pero más allá de la propaganda, porque esto es propaganda, ¿qué hizo el PSOE para combatir contra el franquismo? Miren, los que tenemos mi edad, yo viví la muerte de Franco con 12 años. Yo recuerdo las manifestaciones a las que acudía con mi padre y los grises. La afición de mi padre, que era mecánico de coches, era la fotografía, y yo le acompañaba siendo un niño a fotografiar las cargas policiales, las manifestaciones. Era un momento de liberación para este país por parte de muchos, una ilusión que hemos perdido, también le digo. Pero ahí yo no veía las banderas del PSOE en esas manifestaciones, yo no recuerdo, pero que nos lo diga un historiador de prestigio. Mi querido Paco Álvarez, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues aquí, empezando el año, pues como lo hemos acabado, hablando del francomodín. Oye, pero tú también viviste un poco, aunque sea de refilón, Sí. siendo muy joven, el franquismo, ¿no? Sí, cuando Franco se murió yo tenía 10 años, nos llevamos solo ese poquito, o sea que… Sí, sí. Pero sí, hombre, aparte de eso, evidentemente lo he estudiado. Lo primero, terriblemente triste, es que dediquemos… ni un minuto, me refiero al Estado, el gobierno, ni un minuto ni un euro a celebrar o lo que sea que se murió, como muy bien has dicho, Franco, en su cama. O sea, cuando, por ejemplo, en el 2025 se cumplen, por otro lado, 500 años de la batalla de San Quintín, en la que cogimos preso al rey de Francia. O sea, quiero decir, si hubiera sido al revés, si se cumplieran 500 años de que los franceses habían cogido preso en una batalla a un rey nuestro, pues imagínate los fastos que habría en París. Aquí no, aquí Claro. vamos a hablar de Franco, que es una estupidez, una esquina de nuestra historia, algo que pasó hace 4 días, y además, como has dicho también, para lo que quieren es reescribir la historia. O sea, el PSOE, con respecto a Franco, es que no sirve para nada. O sea, quiero decir, el PSOE del interior prácticamente desapareció en 1945 cuando se detuvo a su ejecutiva. Parece ser, eso no lo puedo decir a ciencia cierta, parece ser que con datos que se filtraron desde el exterior. En el exterior, a partir de 1950, cogió el poder del PSOE y la pasta que había Ricardo Llopis, que estuvo ahí pues todo el tiempo hasta que hubo que sacarle con agua caliente. Lo que pasó con el PSOE del interior, Sí. con respecto al del exterior, fue que empezaron a discutir unos socialistas con otros. Hasta el punto de que, por ejemplo, en una de las reuniones del Partido Socialista se presentaron dos Madrid, el Partido Socialista de Madrid representado por un tío y el Partido Socialista de Madrid representado por otro tío. Estos señores solían pagar ellos las cuotas de por lo menos 500 compromisarios para poder mantenerse en la ejecutiva del Partido Socialista, pero ninguno de estos, que por cierto también pactaron con los monárquicos y con otros, los del interior, ninguno de estos tuvo luego ningún cargo ni ningún problema ni con el franquismo ni ningún cargo en el PSOE. A partir de, digamos, las cosas empiezan a cambiar a partir de los 60, cuando Enrique Tierno Galván, del que nos acordamos todos, Sí. profesor universitario, que y ningún problema tuvo con el franquismo,
se funda lo que se llama el Partido Socialista del Interior, para separarse de Llopis, para separarse del inmovilismo, que era como se llamaba la corriente de Llopis. A partir de esto, también Pablo Castellano, que también lo recordaréis, histórico socialista, senador, tampoco tuvo ningún problema con el franquismo. De hecho, se presentó a las elecciones del Colegio de Abogados en una lista en la que iba también Gil Robles, con lo cual, quiero decir, no es que sea, y esto lo sé entre otras cosas porque Pablo Castellano fue vecino mío, o sea que no solo lo sé por la historia, sino porque me lo contó y dijo, hombre, pero no tiene nada que ver. Y digo, hombre, ya, pero como que no queda... Dice, en esa época éramos posibilistas, vale, posibilistas. Entonces, digamos que todo va así más o menos hasta que, claro, surge la gente de Sevilla, los andaluces. Los andaluces se dan cuenta que donde está la pasta es en la Internacional Socialista y que lo que tienen que hacer es que la Internacional Socialista les financie. ¿Qué es lo que hacen? Por un lado, empiezan a pagar cuotas de afiliados que no existen. Hay que tener en cuenta que en esa época los afiliados no eran nominativos por motivos de, oye, de que no fuera a caer. Claro, una lista en manos de la policía. Eso por un lado. Y entonces llega un momento que tienen la mayoría del Partido Socialista, de todo, del de fuera, del de dentro, del de en medio. Y por otro lado se dedican a hacer cosas que por ejemplo, lo contó Carrillo en sus memorias, que se dedicaban a hacer pintadas, incluso pintadas grabadas en vídeo en las que se veía, y fotos, en las que se veía incluso a Felipe González y a Alfonso Guerra haciendo las pintadas, y esto lo mandaban afuera como diciendo, mira, está toda Andalucía lleno de pintadas. Y Alfonso Guerra le contó a Carrillo que esas pintadas las hacían en el interior de garajes y luego las tapaban. O sea, era puro teatro para conseguir financiación de la Internacional Socialista, simulando ser activistas contra Franco, que no lo eran. Superactivistas, que no lo eran. Entonces, quiero decir, es más, es que desde el Pardo a este PSOE nuevo lo llamaban el clan de la tortilla. ¿El clan? ¿Por qué? Porque estaba muy impregnado de policías y todo lo demás, y esta gente se juntaba mucho pues yendo al campo a hacer picnics y todo eso. Y entonces Franco, desde luego, no estaba dispuesto a que Carrillo o la Pasionaria, digamos, siguieran ahí dando guerra contra el franquismo una vez dejara de existir Franco. Pero no les importaba mucho lo del PSOE, porque, bueno, pues eran jovencillos de pelo largo, que tampoco hacían nada. Y de hecho, uno de los problemas del PSOE cuando se acabó el franquismo fue que no tenían presos que enseñar. O sea, quiero decir, había presos del PC, había presos de la UGT, la UGT de Comisiones Obreras. Cuando se abrieron las cárceles en Carabanchel, ¿había algún socialista? No. Pablo Castellanos había vivido muy bien. Enrique Mújica había vivido muy bien. Enrique Tierno Galván, eso quiere decir, un tío que fue profesor toda la vida, profesor universitario, y nadie le dijo, oye, ¿qué estás enseñando ahí? ¿Estás enseñando socialismo? En fin, entonces, nada, o sea, quiero decir, el PSOE y Franco es que no tiene nada que ver, y de hecho, insisto, es que alguien me busque un líder del PSOE que saliera de la cárcel de Carabanchel, o que hubiera sido después del 50, o en los años 60 o 70, que hubiera estado en la cárcel, o que hubiera sido, no sé, detenido por los grises, como has dicho. Ni uno. Es tremendo. Entonces, claro, ahora hay que inventarse la historia para que parezca que ellos son los héroes y que lucharon contra el franquismo. Pues no. Es mentira. Bueno, es curioso porque además Sánchez ha creado, siempre que pueden, crean un comisionado. Cuidado, porque eso es un chiringuito más, ¿eh? Tenemos 12 comisionados. Toma ya. Para organizar los actos del 50 aniversario de la muerte de Franco. Solo les digo que el jefe del comisionado no han querido dar el nombre, pero cobra 80.000 al año. Así sí que sigue el negocio de los comisionados en este país. Bueno, esa es la realidad, y seguiremos hablando de ello porque los actos se van a producir. Como digo, el primero la semana que viene, pero es solo el inicio, y la lista, más de 100 actos. Que además, ¿tú crees que el rey debería acudir a alguno o no? No.
es que esos actos no deberían de existir, deberían de ser actos del PSOE, que los pague el PSOE si quiere para inventarse su historia y tal, pero no deberían de ser actos de Estado. Es que no, quiero decir, es que Franco está muerto y enterrado y como decía, no sé si fue Miguel Bosé, estaba más muerto en los años 80 que ahora. Al único que le interesa que estemos hablando de Franco es efectivamente a Sánchez. Entonces, No yo creo que le entiendo. deberíamos de hacer el vacío. Vamos. Hay una curiosidad que me contó Carmen Martínez Bordiú la conocí, hicimos algunas entrevistas y luego reflejó en su libro Nieves Herrero, en la entrevista que hizo a Carmen Franco, a la hija, ¿no? De Franco. Y es que Juan Carlos, el rey, cuando decide romper el juramento de las leyes del movimiento y aplicar la democracia, la familia Franco estaba muy preocupada de que fueran a por ellos, ¿no? Los herederos, hijos, etcétera. Y Juan Carlos, el rey, le prometió expresamente a Carmen Franco, a la hija, que no la iban a tocar ni un pelo, que la iba a proteger con todas las fuerzas de la monarquía en aquel momento en España, a ella y a todos los herederos de Franco. Es decir, esa protección se ha producido hasta el día de hoy. Han seguido viviendo aquí los familiares, haciendo sus negocios, etcétera, sin mayor consecuencia. Espero que ahora eso no se rompa. Oye, tengo también un vídeo de Isabel que quiero que veas, nos lo mandes, oyente del programa, y expresamente te pregunta a ti para que le ayudes. Es un vídeo, una entrevista a Iñaki Perurena. Iñaki Perurena es el levantador de piedras más famoso, es muy averzale y, claro, el hombre levanta piedras, de historia sabe menos. Y dice esto. ¿Consideras euskaldun, ¿no? Porque, claro, vives en... No es que me consideres, vives en Navarra. Sí, ¿y? Para el resto del mundo no eres vasco. Eres navarro. Ya. Y Navarro pertenece a... Pero en un momento, cuando Navarra llegaba hasta Castrurdiales, los castillos de defensa del reino de Navarra estaban entre Burgos y Santander, y uno de ellos se llama Arreba, que quiere decir hermana en euskera, y era todo navarro. Y en un momento, el año 1200, cuando Castilla conquista a Navarra, un territorio que es prácticamente parecido a la actual Euskadi, sus habitantes dejan de ser navarros para ser castellanos, pero son vascohablantes. La entrevista es más larga, pero defiende que Navarra era vasco o que el País Vasco era navarro y que esto de separar País Vasco y Navarra es cosa del 1200 y las tropas castellanas. ¿Me quieres aclarar si alguna vez en la historia Navarra fue el País Vasco o el País Vasco fue Navarra? Pues mira, Navarra, o el reino de Pamplona, que es como se llamaba a partir de que Sancho Garcés, fíjate, nombres y apellidos muy vascos, Sancho Garcés, en el 912 funda el reino de Pamplona. Pamplona es una ciudad que hicieron los romanos, que la fundó Pompaelo se llamaba, ¿no? Entonces, quiero decir, partamos de esa base. Una ciudad fundada por los romanos, un rey que no es vascón, funda ese reino. Vale. Desde entonces, desde ese 900 hasta hoy, Navarra y el País Vasco moderno han sido lo mismo durante 60 años y no consecutivos. Solo. Absolutamente solo. A ver, de ser algo, tendría más sentido que el País Vasco fuera parte de Navarra. No al revés. Ahora mismo, quiero decir, el problema que hay con Navarra es que Navarra es el Lebensraum, ¿no? Es el espacio vital que quieren los nacionalistas vascos recuperar. Navarra y Parralde, que es como llaman a la parte de arriba, ¿no? De Francia. Que el Ducado de Baskonia, por cierto, era esa parte. O sea, quiero decir, aquí mezcla tres entidades. Navarra, que sí, que es un reino que si quieres puede ser de origen vascón. Los vascones eran una tribu íbera. Cuando él dice pre-indoeuropea, fíjate que tiene mucho cuidado de no decir íbera, porque claro, en teoría los vascones son los hispanos más puros, los que se mantienen más puros. Bueno, se habla el mejor castellano por allí, dicen. Sí, no, por supuesto.
Claro, luego la gente que vivía en el actual o en el moderno País Vasco eran los autrigones, caristios y bárdulos, que eran 3 tribus celtas, no preindoeuropeas, no Ajá. vascas, o sea, no vascas. Y sí es verdad que puede ser que a finales del Imperio Romano los vascones invadieran esa parte, o posiblemente o antes ayudando a sus aliados romanos, porque los vascones eran aliados de los romanos. Entonces, eso es así. Y luego en el resto de la historia, insisto, hubo 60 años sumando 2 periodos en los que el actual País Vasco fue parte de Navarra. El resto del tiempo fue parte o del Reino de Asturias, o del Reino de León, o del Reino de Castilla. Es más, los vizcaínos eran los que formaban siempre la vanguardia del ejército de Castilla, siempre, en la Edad Media. Era un honor para ellos. De hecho, fue tanto Claro. honor que Carlos I nombró a todos los vizcaínos hidalgos, nobles, y Qué Carlos maravilla. II a los guipuzcoanos. O sea, Claro. quiero decir, esto es, como siempre, traer de los pelos una Es, cosa. es difícil ser más español que un vasco, me estás diciendo. Exacto. Sí, creo que no sé, fue Unamuno que dijo soy vasco y por eso doblemente español o algo así. Claro. Claro, pero es verdad, o sea, incluso en los, ellos tienen leyendas que hablan de que son descendientes de uno de los hijos de Noé, que vino a poblar Hispania. O sea, no sé, o sea, insisto, Navarra es una cosa, los vascones es otra cosa, anterior a Navarra, y el País Vasco es otra cosa que es totalmente posterior. Sí quería aprovechar para dejar una nota sobre el término Euskal Herria, si Sí, quieres, por que favor. es. Mira, pues Euskal Herria es muy curioso porque esto es lo que se les llena ahora la boca y tal igual de decir, no, Euskal Herria tal, que Euskal Sí. Herria incluiría esa Navarra, ¿no? Vale, pues Euskal Herria es un término carlista. Es tan carlista que en el himno conocido como Marcha Otamendi, que es uno de los 3 himnos que permitió Franco permitió el Cara al Sol, la Marcha Real, el himno de España con la letra de Pemán y la Marcha Otamendi. ¿Vale? Pues la Marcha Otamendi, punto 1, está en euskera, y punto 2, dice, Gora España, ta Euskal Herria, ta Bidezko RG, que quiere decir, viva en España y la Vasconia y el rey legítimo. Esto estaba permitido y apoyado por Franco desde 1937. ¿Sabes? O sea, es un himno oficial en el que se permite que Euskal Herria es un término correcto. Es más, en 1979, en un mitin de Fuerza Nueva en Bilbao, Merino, que era el encargado de Fuerza Nueva, que esos sí que eran fachas, en Bilbao dijo, cuando le preguntaban por Euskadi y él respondió, Euskadi no existe, en todo caso podríamos admitir Euskal Herria, ese es el nombre correcto. Entonces, es decir, hemos empezado hablando de Franco y hemos terminado diciendo que un himno cantado en vasco lo permitió Franco de los 3 himnos junto al Cara al Sol, ¿no? sí. Él está desmontando los homenajes a Sánchez a este paso, ¿eh? Claro, y además Franco admitía que se dijera Euskal Herria y Fuerza Nueva admitía que se dijera Euskal Herria. O sea, al final los ignorantes les pasa esto. Es como la semana pasada o en las pasadas Navidades cuando los de Podemos estaban celebrando el solsticio de invierno. Hicieron una fiesta y no sé qué y tal igual. El solsticio de invierno era lo que celebraban los nazis, porque no podían celebrar el nacimiento de un niño judío. Entonces, quiero decir, es como, muchachos, leer un poco antes, que es que, por favor, Qué loco, es terrible. ¿En manos de quién estamos, Paco? Este año va a ser sorprendente. Sí, bueno, prepárate. Mi querido Paco Álvarez, es un gusto hablar contigo. Una cosa. Sé que en pocos días te vuelvo a ver en la tertulia y aquí estaremos para discutir otras cuestiones más mundanas. Un abrazo fuerte. Sí. Oye, un abrazo fuerte. Antes de irme, quería decirle a toda la gente que nos está oyendo algo que tú y yo sabemos, pero que ellos todavía no, que estamos pensando hacer un canal de historia, un canal chiquitito, Historia Confidencial. Y entonces, pues aprovechar para que la gente, si les parece buena idea y todo eso, que nos lo digan de algún modo y a ver si antes de que se acabe este mes lo tenemos en marcha. Venga, va, depende de ti, ponte en marcha y te echamos de la gente. mano. Pero que se llame Historia Confidencial, así es de la Historia Confidencial. Eso. Un abrazo, Paco, gracias. Un abrazo. Hasta luego.